¿Qué es lo que realmente quiebra a un ser humano? Tendemos a pensar en grandes tragedias, en grandes desastres que lo cambian todo en un segundo, que quiebran la mente. Pero la ciencia dice algo mucho más aterrador. Lo que realmente nos destruye, lo que nos destruye definitivamente, no suele ser un gran impacto, sino la acumulación silenciosa de pequeñas desgracias. Es el trauma por goteo. Hoy vamos a ver hasta dónde puede aguantar la mente de un ser humano antes de rendirse por completo y por qué a veces perder las llaves de casa es lo único que hace falta, el detonante, para que alguien colapse para siempre, para que su mente se rompa del todo. Verás, en 1967 un experimento cambió lo que sabíamos sobre el dolor humano. Un grupo de sujetos dejó de intentar escapar del sufrimiento incluso cuando la salida era fácil, cuando estaba delante de sus ojos. Se habían roto por dentro. Pero ¿cuántos golpes necesita una persona para llegar a ese estado de indefensión? ¿Existe un número exacto de tragedias que el cerebro puede procesar? Y llevado esto al plano cotidiano, ¿tú alguna vez has sentido que ya no puedes más por algo que pues puede parecer una tontería? Pues no es que seas débil, es que tu vaso está lleno. Existe un límite físico y neurológico para lo que un hombre, una mujer, una persona pueden soportar. Y no se mide en la gravedad de los problemas, sino en su frecuencia. A lo que trato en este vídeo es una de las preguntas más profundas y complejas de la psicología y de la neurobiología. ¿Hasta dónde puede llegar una mente humana de sufrimiento antes de romperse? La respuesta no es fácil, no existe una medida determinada, un número de veces de situaciones dramáticas para que la mente se rompa. Sin embargo, la ciencia ha estudiado temas como el síndrome del estrés postraumático o el crecimiento postraumático. Aquí vamos a ver algunos límites del quiebre humano. Por ejemplo, en primer lugar, la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia fue estudiada por el doctor Dan Siegel. Este concepto describe la zona en la que una persona puede procesar emociones y traumas de manera efectiva. Fuera de la ventana, si el trauma es demasiado intenso o acumulativo, el sistema nervioso entra en hiperactivación, es decir, en pánico o en ira, o hipoactivación, es decir, disociación y parálisis. El quiebre se produce cuando el sistema nervioso se rinde y queda atrapado en un estado de desregulación crónica. Ahora te quiero hablar de un término súper interesante, que es el estudio de las experiencias adversas en la infancia, por sus siglas ACE. Uno de los estudios más grandes al respecto, realizado por los CDC y Kaiser, demostró que el trauma tiene un efecto acumulativo. Se descubrió que una puntuación alta de experiencias traumáticas como abuso, negligencia, hogares disfuncionales, por ejemplo, aumenta drásticamente el riesgo de colapso mental y físico en la edad adulta. El estudio sugiere que no hay un punto máximo universal, sino que cada evento negativo reduce la reserva cognitiva y emocional, haciendo que el siguiente golpe sea potencialmente el definitivo. La logoterapia y la voluntad de sentido de Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, exploró esto en el libro El hombre en busca de sentido. Observó que en los campos de concentración nazis, el escenario de caos y de dolor más extremo imaginable, aquellos que se rompían primero no eran necesariamente los más débiles físicamente, sino los que perdían el sentido o el propósito. En conclusión, el punto de quiebre está directamente relacionado con la capacidad del individuo para encontrar un porqué para su sufrimiento. Y llegados a este punto vamos a ver qué factores determinan el punto de quiebre de la mente humana. No es solamente un factor, son tres. En primer lugar, el factor biológico y genético se refiere a la predisposición hereditaria y la química cerebral de cada individuo. Sus niveles de serotonina, por ejemplo, incluye la sensibilidad del sistema nervioso a los niveles bases de cortisol y, como digo, de serotonina, que dictan
qué resistente eres en el material del origen de nuestra mente. En segundo lugar está la carga alostática, que se llama, que es el desgaste acumulado en el cuerpo y en el cerebro debido al estrés crónico. No se trata de un solo evento, sino del peso total de las desgracias que se han ido sumando en el tiempo, sin periodos de recuperación adecuados. El tercer factor es la red de apoyo social. Es el factor externo más determinante. La ciencia demuestra que un ser humano puede soportar niveles de dolor mucho más altos si se siente acompañado, validado y protegido por otros, mientras que el aislamiento acelera el quiebre mental. Bueno, pues hasta ahora estamos viendo cómo son los factores que pueden determinar la ruptura de una mente humana. Pero creo que en este momento del vídeo es importante hacer una nueva pregunta y es ¿cuándo se considera que alguien está roto? El quiebre definitivo suele manifestarse de tres formas. En primer lugar, psicosis reactiva, que es un desprendimiento total de la realidad ante un shock insoportable. En segundo lugar, la catatonia o disociación extrema. El cerebro se apaga. La conciencia, para protegerse del dolor, lo que consigue es desconectar directamente el cerebro. Es como si quitases los cables de una batería. Y el último punto es la anedonia total, la muerte de la capacidad de sentir cualquier placer, llevando incluso en muchos casos a la ideación autolítica. Y ahora te voy a dar una nota muy importante. La ciencia moderna ha pasado de preguntar cuánto puede aguantar un humano a qué hace que algunos no se rompan. Se ha descubierto que la plasticidad cerebral permite que incluso después de tragedias devastadoras el cerebro pueda reorganizarse, lo que comúnmente se llama resiliencia. Pero mira, como te decía antes, mi intención en este vídeo no es hablar de casos que se dan puntualmente como grandes traumas o cosas muy extremas vividas, ¿no? Como por ejemplo una persona a la que se le muere toda su familia en un accidente o una situación de dolor sostenido de cosas inimaginables como se ha podido vivir en el Holocausto nazi, ¿no? Sino a cosas cotidianas, llevado a cosas del día a día, cosas que la mayoría de la gente vive, que no es ese gran terremoto a lo que nos estamos refiriendo, sino a una erosión constante, como el goteo, ¿verdad? En psicología esto se conoce como un estrés acumulativo o trauma complejo, algo que nos pasa probablemente a todos. En primer lugar hablamos de la teoría del desgaste alostático. La alostasis es la capacidad del cuerpo de mantener la estabilidad a través del cambio. La carga alostática es el precio que paga el cuerpo y la mente, sobre todo la mente, por estar forzados a adaptarse continuamente a situaciones adversas. La analogía, por ejemplo, del vaso, ¿no? Imagina que cada desgracia pequeña es una gota. El agua no es pesada, pero si no dejas de echar gotas, el vaso se desborda, igual que si hubieras echado un cubo entero de golpe. ¡Pah! Imagínatelo, ¿no? Incluso el vaso se rompe. El cortisol, que es la hormona del estrés, permanece elevado de forma constante y esto termina dañando el hipocampo, memoria y emociones, y la amígdala, el miedo, lo que hace que la persona se vuelva hipersensible. Al final, una tontería como perder las llaves puede causar un colapso total porque la capacidad de reserva ya está a cero. Y llegados a este punto, tal vez la mejor pregunta que podríamos resolver ahora es si se gasta la capacidad de tolerancia. La respuesta es sí y no. Se gasta si la persona no tiene periodos de recuperación, homeostasis que se llama. El sistema nervioso se agota y entra en un estado de indefensión aprendida. El sujeto siente que haga lo que haga, nada cambiará, y ahí es donde ocurre el quiebre psicológico o depresión mayor. ¿Cómo se entrena? Existe la resiliencia, que no es aguantar golpes, sino la capacidad de rebotar. Si la persona tiene herramientas de gestión emocional, cada pequeña crisis puede, en teoría, fortalecer su umbral de tolerancia. El concepto de reserva cognitiva y emocional lo podemos explicar como si fuera, por ejemplo, una cuenta bancaria emocional. Las experiencias positivas, el apoyo social y el autocuidado son depósitos que metemos en la cuenta. Sin embargo, las desgracias pequeñas son
retiros de dinero. Si solamente hay retiros, entramos en la bancarrota emocional. Una persona puede reponerse de una acumulación de desgracias siempre y cuando logre hacer depósitos como por ejemplo terapia, cambio de entorno, nuevas relaciones, un buen golpe de suerte que haga que cambie por ejemplo tu situación laboral. Todo esto antes de que la cuenta llegue lógicamente a cero. Y la otra gran pregunta que conviene resolver ahora es si un ser humano finalmente se puede reponer. La neurociencia dice que sí, gracias a la neuroplasticidad de la que hablábamos antes. No obstante, el proceso de sanación de un trauma acumulado es más lento que el de un trauma único. El perdón biológico es aquel en el cual el cerebro puede crear nuevas rutas neuronales. Y luego tenemos que hablar de la cicatriz, es decir, aunque nos repongamos, el sistema de alerta del cerebro suele quedar más sensible. Como un hueso que se rompió y se soldó, es fuerte, pero a veces duele, por ejemplo, cuando cambia el tiempo, ¿verdad? Y mira, para que veas los efectos que puede hacer un sufrimiento prolongado sin que uno pueda ver luz al final del túnel o que pueda tener esperanza de que gracias a sus acciones algo pueda solucionarse, por ejemplo la situación política que vivimos actualmente en España, ¿no? Te voy a hablar del experimento de Martin Seligman en 1967. Hizo un experimento para sacar lo que hoy entendemos como el concepto de la indefensión aprendida. Verás, Seligman trabajó con 3 grupos de perros, sí, pobres perros, en aquella época estaba permitido, en situación de estrés. Se le hizo pequeñas descargas eléctricas. El grupo 1 recibía una descarga, pero tenían una palanquita a la que al presionarla, pues esta descarga se detenía. Por lo tanto, tenían el control. El grupo 2 recibía la misma descarga, pero su palanca no funcionaba. Su dolor dependía del azar o de lo que hiciera el grupo 1. No tenían el control. El grupo 3 no recibía ninguna descarga. La fase crucial del experimento es que pusieron luego a todos los perros en una caja con una valla muy baja que se podía saltar fácilmente para escapar de la descarga. ¿A que no sabes lo que pasó? Pues que los perros del grupo 1 y 3 saltaron la valla inmediatamente. Los perros del grupo 2, es decir, los que recibían descarga independientemente de lo que ellos hicieran, estos habían aprendido a que nada de lo que hicieran les servía y por lo tanto no saltaron la valla, simplemente se tumbaron y lloraron. No intentaron escapar aunque la salida era obvia. Eso pasa en muchos países. Y ahora vamos a hablar de la fatiga de compasión y el autotrauma. Verás, este vídeo trata sobre cómo nos rompemos poco a poco, así que tenemos que hablar de la erosión del yo. Cuando las desgracias son pequeñas pero constantes, por ejemplo, problemas económicos, discusiones diarias, falta de sueño, el cerebro entra en un estado de supervivencia de baja intensidad. No hay adrenalina para correr, como si por ejemplo hubiera un incendio, pero hay un flujo constante de cortisol. El cortisol crónico es como el ácido, va carcomiendo las conexiones neuronales de la corteza prefrontal, la parte que toma decisiones lógicas y mantiene la esperanza. Vamos a hablar ahora de la diferencia entre la resiliencia y la resistencia. Si hablamos de resistencia, es como una viga de acero, aguanta el peso sin doblarse, pero cuando llega a su límite se parte de golpe. Sin embargo, es mejor la resiliencia, que es como un bambú, se dobla, toca el suelo, pero tiene la capacidad de volver a su forma original. La gente que intenta ser fuerte, resistente, es la que suele tener más quiebres nerviosos y más violentos. La gente que se permite ser frágil, aceptar el dolor y pedir ayuda, es la que sobrevive a la acumulación de tragedias. Esto es muy importante, que te lo quedes grabado. ¿Y qué podemos hacer nosotros, tristes personas, tristes seres humanos que intentan salir adelante cada día, para conseguir que este déficit emocional no llegue a cero? Bueno, pues hoy te voy a hablar de dos cosas, de 2 aliados para la salud de nuestro cerebro. En primer lugar, tenemos lo que se llama el efecto ancla, es decir, una sola noticia positiva o un pequeño éxito en medio de una racha de mala suerte, pues suele resetear
el contador de estrés y evitar el quiebre total. Luego está el papel del vago. Te digo, el nervio vago es el que conecta el cerebro con el cuerpo. Técnicas simples como la respiración profunda o el contacto físico, un abrazo, suelen reducir la carga alostática de la que hablábamos antes de forma mecánica, impidiendo que el cerebro llegue al punto de ruptura. Y si te ha gustado el vídeo, por favor sígueme, sobre todo comenta, dale like, que ayudemos a este vídeo, que este canal que acaba de nacer. Yo vengo de un canal anterior que se llamaba Emprender es divertido, pues que por cosas de YouTube me quedé sin él, mis propios vídeos con mi propia cara, por una cuestión técnica que YouTube no sé de dónde se saca, pues no puedo acceder a él, en fin, me lo ha desmonetizado cuando estaba a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Y esto no te lo cuento para darte pena, sino un poco para validarme yo como comunicador y que digas quién es este manta, ¿no? Pues gracias por estar ahí, a los que estáis, gracias a los seguidores incansables, a los que siempre estaréis en mi corazón, siempre me acordaré de vosotros. Y nada, y continuar. Si os apetece seguir profundizando sobre cómo un hombre normal, con su trabajo, con su familia, sin grandes desgracias, puede acabar roto completamente psicológicamente, os invito a comprar mi libro que se llama Zombie Blues, Zombie Blues. No es de zombies, ¿vale? El Zombie Blues es porque simboliza que es un hombre normal, de edad madura, que se convierte en un zombie porque se deja llevar por la vida, ¿verdad? Y blues porque es una canción triste, ¿no? De la triste realidad. Sabe un poco a Jack Daniels, un poco, pues es un estilo un poco Bukowski, ¿vale? Es ese rollo, pero creo que te va a sorprender. Es mi primera novela. Yo he escrito 4 libros, pero solamente una novela. Los demás son sobre negocios y sobre gestión de negocios y demás. Y nada, te invito a comprarlo en Amazon, está baratísimo. Si lo compras y lo lees, deja una reseña muy importante. Ya te digo, Zombie Blues. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.